Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar de las funciones polinómicas. Nosotros habíamos visto que los polinomios constituyen una herramienta útil para construir modelos de situaciones problemáticas. Ahora vas a poder reconocer que cada polinomio que estudiamos tiene asociada una función polinómica de reales en reales, llamada función polinómica. También podrás reconocer algunas relaciones entre diferentes conceptos matemáticos a partir de una situación problemática que utiliza un polinomio como modelo. La situación problemática se titula Pronóstico del servicio meteorológico y nos plantea lo siguiente. El servicio meteorológico utilizó como modelo para la variación de la temperatura medida en grados centígrados durante cierto día la siguiente fórmula. La fórmula es T de T igual a 4 centésimos T al cubo menos 1 entero 44 T al cuadrado más 11 enteros 52 centésimos de T. Como bien sabés, una fórmula establece una relación entre cantidades de dos magnitudes. En este caso estoy relacionando cantidades de la magnitud tiempo, T, que estaría medido en horas, y T igual a 0 corresponde a las 6 horas, 6 de la mañana, y T grande, la T mayúscula, es la temperatura. Entonces, esta fórmula expresa esa relación entre el tiempo y la temperatura. Dicho esto, las preguntas son las siguientes. La primera, ¿a qué hora la temperatura fue de 0 grados centígrados? La segunda pregunta, ¿a qué hora la temperatura tomó valores superiores a 0 grados centígrados? Y la tercera y última pregunta, ¿a qué hora la temperatura tomó valores inferiores a 0 grados centígrados? Esa fórmula que expresa esa relación sería el modelo matemático que describe e interpreta el problema que debemos dar respuesta. Y ese modelo matemático te resultará familiar. Es un polinomio desarrollado. Estás acostumbrado a trabajar con polinomios donde la indeterminada generalmente se identifica con la letra X, ¿sí? Y acá hablo de P de X, polinomio en una indeterminada. En este caso, la indeterminada es T minúscula y el polinomio es T mayúscula. Por eso hablamos de T de T. ¿Qué te parece si expresamos esta relación en una tabla numérica? Esta tabla me va a permitir identificar algunas relaciones entre las cantidades que se establecen en este problema. Esta tabla sería para cada valor de T, voy a tener un valor de T de T. ¿Te suena esa relación o ese cálculo? ¿A qué está vinculado? A los valores numéricos de un polinomio. En este caso estaríamos diciendo, por ejemplo, que para T igual a 0, T de 0 sería 0,04 por 0 al cubo. Se reemplaza la indeterminada T por 0, menos 1,44 por 0 al cuadrado, más 1,52 por 0. Esto, aplicando las leyes o las reglas de la aritmética, es igual a 0. Luego, para T igual a 1, el valor numérico sería T de 1. Hago lo mismo, reemplazo la indeterminada T por 1. Aplicando el cálculo de resolución de potencias, de sumas y de resta, el valor numérico del polinomio T de T es 10,12. Observo que para cada valor de T voy a tener un valor numérico del polinomio. También se conoce esta acción de hallar valores numéricos de polinomios, se conoce con el nombre de especialización del polinomio. Nosotros vamos a hablar de valores numéricos del polinomio T de T para cada valor de T. Y así tendría para T igual a 2, el valor numérico del polinomio es 17,6, para T igual a 3,
valor numérico es 22,68 y así, por ejemplo, para t igual a 5, el valor numérico del polinomio es 26,6. Puedo continuar asignando valores a t. Para cada valor de t va a haber un valor numérico de t de t. Así como expresamos algunas relaciones entre cantidades de estas magnitudes en una tabla numérica a partir de hallar los valores numéricos de t de t, ahora te propongo expresar esta relación entre cantidades en un sistema de ejes cartesianos, utilizando el GeoGebra. Ahora estás visualizando la vista gráfica del GeoGebra con el sistema de ejes cartesianos, con el eje horizontal llamado eje de abscisa, que se representa con la letra X generalmente, y el eje de ordenada, que es el eje vertical, representado por la letra Y. También nos encontramos con el modelo matemático que describe y me va a permitir interpretar el problema, y también la tabla de valores numéricos del polinomio, que es un registro de las temperaturas en el transcurrir del día. Por un lado tenemos, por ejemplo, que a las 6 de la mañana, que es cuando t es igual a 0, la temperatura es de 0 grados centígrados. Para t igual a 1, transcurrido una hora, la temperatura es de 10,12 grados centígrados y así sucesivamente. Ahora vamos a representar los puntos de esta tabla en el gráfico cartesiano. Entonces comenzamos. Para 0, 0, aquí tengo el punto A de coordenadas 0, 0, para 1, 10,12, para 2, 17,6, para 3, 22,68, para 5, 26,6. Estoy representando los puntos del plano que están en este registro de los valores numéricos del polinomio. Tengo para x igual a 8, 20,48, para x igual a 12, 0, para x igual a 15 y menos 16,2, para x igual a 20, menos 25,6. También tengo, por ejemplo, para x igual a 24 y igual a 0. Para x igual a 25 y igual a 13. Tengo una nube de puntos, pero no son los únicos puntos, no son los únicos valores posibles de este registro, ya que recuerden que en x estoy representando la hora, y en el eje Y estoy representando la temperatura, y la hora es una variable continua. ¿Qué significa eso? Que puede tomar cualquier número real, pero en este caso particular tiene sentido hasta 24 horas, porque el problema me plantea que t de t es el modelo matemático de la temperatura en función a la hora en un día, ¿sí? Ahora te invito a que descontextualicemos. ¿Qué significa eso? Que salgamos un poquito del problema y pensemos en esta expresión, en este polinomio, en el plano matemático. T no necesariamente en ese caso debería tomar valores positivos, también puede tomar valores negativos, y ahí tendríamos como propuesta, por ejemplo, para t igual a menos 1, tendría que el valor numérico del polinomio sería menos 13. El punto que le correspondería, tendríamos entonces, ahí tengo representado el punto menos 1, menos 13. Y luego para t igual a menos 5, el valor numérico del polinomio es menos 98,6, que me va a quedar muy abajo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que voy a tener infinitos números reales que puede tomar la variable x, y para cada uno de esos números reales le va a corresponder un valor de y. Esos infinitos puntos, todos ellos pertenecen a esta gráfica, a esta curva. Esta curva es la gráfica de una función. Es por eso que hablamos de que la expresión de un polinomio está asociada a una función que recibe el nombre de función polinómica y que en forma genérica la podemos expresar de esta manera: y igual a p de x, siendo p de x la expresión de un polinomio. Cada polinomio que nosotros estudiaremos
va a estar asociada a una función de reales en reales llamada función polinómica. En este caso particular sería entonces y igual a f de x igual a la expresión asociada al polinomio. Hablaremos indistintamente de polinomios o de funciones polinómicas. Ahora te invito nuevamente a situar al polinomio t de t en el contexto del problema. Y en ese caso, como t es el tiempo en horas y están representados en los valores que toma la variable x, no tiene sentido que x tome valores negativos. De esa manera, entonces, nuevamente desecho los valores negativos de x. También el registro es por un día, como me plantea el problema. Por lo tanto, no tiene sentido para valores mayores que 24. Es decir, de esta manera, estaríamos pensando en una parte de esa curva, en una parte de esa gráfica, porque es el intervalo de 0 a 24. Entonces, al igual que hice con los números negativos, voy a tomar esa parte de la gráfica. Esta gráfica, que es la modelización gráfica de esta función polinómica, ¿sí? O de este polinomio, me ayudará a dar respuesta a las preguntas del problema. Fíjense, veamos, la primera pregunta, ¿a qué hora la temperatura fue de 0 grados centígrados? Entonces observen la gráfica y ahí hay 3 puntos marcados en rojo. Son los puntos en que la curva interseca el eje X. ¿Qué características tienen? Tienen X igual a 0, X12 y X24. Pero Y que representa la temperatura, la variable t de t, me está indicando en los 3 casos que es 0. A las 6 de la mañana la temperatura fue de 0 grados centígrados. 12 horas más adelante, o sea, a las 18 horas, que sería las 6 de la tarde, vuelve a ser la temperatura 0 grados centígrados. Y luego, 12 horas más, que sería las 6 de la mañana del día siguiente, vuelve a ser la temperatura de 0 grados centígrados. Ahora, la temperatura, ¿cuándo tomó valores superiores a 0 grados centígrados? Cuando están por encima del eje X. Entre las 6 de la mañana y de las 6 de la tarde, la temperatura fue superior a 0 grados centígrados. Y luego, ¿cuándo tomó valores inferiores a 0 grados centígrados? Y en el intervalo de 6 de la tarde a 6 de la mañana del próximo día. En este intervalo, los valores de la temperatura son negativos. Entonces, pude hacer una resolución del problema a partir de la interpretación de la gráfica de la función polinómica asociada al problema. Esta es una manera de resolver el problema, utilizando un modelo gráfico. Con el GEO vimos un procedimiento de resolución del problema basado en la interpretación de la gráfica de la función polinómica. Ahora te quiero presentar otro procedimiento, un procedimiento algebraico. El propósito es mostrarte cómo la matemática te da la posibilidad de utilizar diferentes estrategias o procedimientos para resolver un problema. Pero hay que hacer aquí una aclaración necesaria. Así como te estoy presentando este procedimiento, tampoco es el único. Hay otros procedimientos algebraicos que te permiten resolver el problema. E incluso en este procedimiento va a quedar planteado un objeto matemático que todavía te falta aprender. Vamos a la resolución del problema mediante el procedimiento algebraico. El problema me plantea a qué hora la temperatura fue de 0 grados centígrados. Esto significa pensar a qué hora t de t, que es el modelo matemático que representa la temperatura, es igual a ¿qué? A 0, porque nos está planteando cuando es igual a 0 grados centígrados. T de t, ¿cuál es la fórmula de t de t? Es esta expresión 0,04 t al cubo menos 1,44 t al cuadrado más 11,52 t igual a 0. Esta expresión, así como está, es una ecuación polinómica de tercer grado.
Y resolver esta ecuación significa hallar las raíces, porque me está preguntando para qué valores de t esta ecuación toma el valor 0. Con las herramientas matemáticas que tenés hasta el momento, ¿cómo podríamos resolver esta ecuación? Y vamos a recurrir a la factorización de polinomios, porque esa es la herramienta que conoces hasta ahora para resolver una ecuación de esta forma. ¿Por qué? Porque la factorización del polinomio me permite hallar las raíces. Para factorizar al polinomio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué técnica conocemos? Factor común, porque este polinomio tiene 3 términos, que hay un factor que se repite, que es t, y de los factores numéricos puedo sacar factor común 0,04. Sacando factor común me quedaría entonces c de t igual a 0,04t por, entre paréntesis, t al cuadrado menos 36t más 288. Me queda para factorizar entonces este trinomio. Este trinomio, para factorizar, debo plantear entonces hallar las raíces, es decir, preguntarme cuándo es igual a 0. Aquí tengo dos opciones porque me queda una ecuación cuadrática. Como esta ecuación cuadrática, puedo hallar las raíces por dos métodos. Uno de ellos es a partir del teorema de Gauss. Nosotros vimos que el teorema de Gauss me permite hallar raíces racionales siempre y cuando en los coeficientes del polinomio que sean números enteros. Acá los coeficientes tengo, por un lado 1 del coeficiente cuadrático, del término cuadrático, 36 y 288. Es decir que podría resolver aplicando hallar las raíces, utilizando el teorema de Gauss. La otra opción es hallar las raíces con la fórmula resolvente. Cualquiera de los dos métodos que utilice me va a permitir hallar las raíces. Las raíces, ¿quiénes serían? En este caso, agarrar lápiz y papel y ponerte a resolver y vas a ver que una raíz es más 12 y la otra raíz es 24. Si la ecuación es cuadrática, tengo la opción de que tenga dos raíces reales diferentes, una sola raíz doble, o no tenga raíces reales. En este caso, la raíz cuadrática tiene dos raíces reales diferentes. Esto me permite escribir la expresión factorizada t de t igual a 0,04 por t por, y en función a las raíces, hemos visto que podemos escribir a t cuadrado menos 36t más 288 como t menos 12 por t menos 24. Y aquí aparece la otra raíz, que es t sub 3. Este polinomio, al ser de tercer grado, ¿cuántas raíces como máximo admite? 3. Y acá tengo el polinomio factorizado. Estamos en condiciones de dar respuesta a la primera pregunta. ¿A qué hora la temperatura fue de 0 grados centígrados? Teniendo en cuenta que el planteo original fue ¿para qué valores de t la temperatura es igual a 0? Me queda planteada la ecuación 0,04 por t menos 12 por t menos 24 igual a 0. Teniendo en cuenta toda la resolución que hicimos y que las raíces son 12, 24 y 0, podríamos decir que cuando t es igual a 0, que sería las 6 de la mañana, la temperatura es 0 grados centígrados, transcurrido 12 horas, o sea, a las 6 de la tarde, sería también 0 grados centígrados, y a las 24 horas, o sea, que a las 6 horas de la mañana del día siguiente, también la temperatura sería 0 grados centígrados. ¿Qué pasa respecto a la pregunta 2? ¿A qué hora la temperatura tomó valores superiores a 0 grados centígrados? En ese caso, el planteo sería ¿cuándo o para qué valores de t 0,04 por t menos 12 por t menos 24 es mayor a 0? Porque me está planteando superiores a 0 grados. Y en el caso de la tercera pregunta sería cuando esa expresión toma valores de t menores a 0. Tanto la expresión 2 como la 3 son desigualdades. Esas desigualdades son inecuaciones. Me quedarían planteadas entonces dos inecuaciones
de tercer grado, que más adelante vas a aprender a resolver. Para finalizar el video, voy a plantear cuáles fueron los conceptos matemáticos que se pusieron en juego en esta actividad, en la que un polinomio aparece como modelo para resolver una situación problemática. Entonces, ¿qué vimos? Vimos valor numérico de un polinomio, también que todo polinomio tiene asociada una función polinómica. Graficamos esa función polinómica y esa gráfica fue utilizada para dar respuesta a las preguntas que planteaba el problema. Vimos la ecuación polinómica, una ecuación polinómica de tercer grado en el procedimiento algebraico y factorización del polinomio para resolver esa ecuación polinómica, raíces del polinomio y para hallar las raíces del polinomio la fórmula resolvente al teorema de Gauss. Quedaron planteadas dos inecuaciones que todavía quedan por aprender. Bueno, fíjense todos los conceptos que se ponen en juego frente a un procedimiento y todos están vinculados entre sí. ¡Ay, matemática! ¡Qué bella sos! Realmente, cómo me permitís jugar con diferentes procedimientos y también establecer relaciones entre distintos conceptos. Como diría el doctor Santaló, un gran matemático, quien dice que una de las características de la matemática a la que debe gran parte de su belleza es su estructura coherente y sistematizadora. Es justamente esa estructura de la matemática que nos da la posibilidad de explorar diferentes estrategias para resolver una misma situación. Me gustaría que día a día descubras cuánta belleza tiene la matemática y que el aprendizaje de esta hermosa disciplina se transforme en una actividad placentera para vos.